de preguntarse si lo que voy a comer está bien. Pregúntense, lo que voy a comer, ¿de dónde vino? Si viene de la tierra, dele. Si no viene de la tierra, piénselo muchísimo. Así de simple, ya está, facilito. Denme un ejemplo cualquiera. De cualquier comida, a ver, un ejemplo. ¿Cualquier comida? Cualquier cosa que se le venga a la mente que va a comer. Arroz con puré. Ok, pregunto, ¿el arroz de dónde viene? Perfecto, ¿el puré de dónde viene? Perfecto, pero el puré tiene un problema. ¿De dónde vino la leche? Ok, entonces, ahí hay un problema, no debería. Pero acá hay otro problema, ya le dije que hay una cantidad de hidratos de carbono. Y si usted, una cosa es decir comer arroz con puré, otra cosa es decir comer arroz con puré. Porque además el Ecuador es el único país que yo conozco donde se come dos carbohidratos juntos. Arroz con puré, horror. Arroz con tallarín, horror. Eso no existe en ningún país del mundo, queridos amigos, por favor, no, eso no existe. Si usted va alguna vez de viaje, los viajes que TLC le va a dar a usted y se va a ganar, siéntese un restaurante y pide arroz con puré o arroz con tallarín y lo va a quedar viendo raro. Simplemente porque eso no existe en el mundo. Es carbohidrato junto, imagínense cuánto. Aquí está, de 1100 pasamos al 70% de 2000, a 1400, solo carbohidratos. La diferencia que se hace, se acumula en forma de grasa corporal. Simple como eso. Acumular en forma de grasa corporal, ¿qué significa? Que voy a aumentar mi volumen y lo primero que nos va a hacer es que no se va a ver bien, hasta ahí pasa. Pero cuando empieza a hacer daño, y ustedes han escuchado diabetes, hipertensión, colon irritable, hígado graso, y hay uno que por ahí en algún momento lo hemos de conversar que se llama síndrome metabólico, que es el cúmulo de una serie de errores que conllevan a serias trastornos de salud de la persona. Lo que les dije al principio, el ecuatoriano común y corriente, sacando las 4 enfermedades causadas por microorganismos, se enferma por su mala nutrición. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Simple. Hoy en día en todos los productos aparecen las calorías, o me equivoco, todos tienen. ¿Cuántas calorías por cada 100 gramos? Entonces usted sabe cuánto va a comer y cómo comerlo. Aquí viene la otra parte. Si ya dijimos que las calorías provenientes de los hidratos de carbono son las que nos dan la energía, ahora viene la otra parte. Recuerda que les dije que el ecuatoriano es muy fuerte, pero eso no es verdad, que el ecuatoriano es enfermizo. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque las proteínas en nuestro cuerpo, entre otras funciones, se convierten en dos situaciones imprescindibles para el ser humano, que si no las tenemos entramos en problemas. La primera, de las proteínas salen los anticuerpos, nuestras defensas, y de las proteínas sale la capacidad intelectual de nuestro cerebro. ¿Qué pasaría si en el próximo partido de Ecuador contra Paraguay en Quito en marzo, a los 5 minutos nos expulsan a los 2 backs centrales de Ecuador? Nos quedamos sin defensa. Está difícil que ganemos porque estamos sin defensa. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Como no comemos una cantidad adecuada de proteínas, que en lugar de ser 700 calorías, al ser solo el 10%, se convierte solo en 200 calorías, ¿sí ven? En lugar de comer 700, comemos de 200 a 300. Esa deficiencia hace con que el ecuatoriano sea muy fuerte, pero también muy propenso a recibir efectos externos como enfermedades que le afectan y no tienen defensas. Son muy bajas las defensas. Cuando hay gripe le da a todos, porque la gripe se transmite de persona a persona, pero se corta cuando una persona tiene suficiente defensa. ¿Por qué? Porque las defensas atacan al virus y se acabó. Usted puede estar en medio de 7 personas en torno a y usted no le da si usted tiene buena defensa. ¿Cómo conseguir que tenga buena defensa? Consuma proteínas. ¿Qué son las proteínas? Ejemplos: carnes, las carnes, ¿no? Pollo, pescado, cerdo, res, quesos, huevos, leche. Aquí viene la otra parte. Yo normalmente, y estas son condiciones personales de muchos años de experiencia, yo tengo más de 25 años manejando esto, y yo siempre doy consejos, en casa impongo, pero afuera consejos,
que los digo porque he tenido mucha experiencia y porque sé lo que estoy diciendo. Ya me escucharon uno. Dentro de lo posible, a partir de ahora, no consuman nada de azúcar y traten de que las personas que dependen de usted no lo hagan. En mi casa simplemente no existe el azúcar. Así de simple. Usted ya lo dijo. Y por último, pregunto yo, ¿acaso, solo dígame si estoy equivocado, ¿acaso no es delicioso un jugo natural de naranja? Sí, señor. Pero cuando te baja la presión, siempre las personas tienen caramelos en la cartera. Le voy a decir algo, señora Linda, me va a permitir solo un minuto responderle y en su momento quiero, por favor, Roger y José Víctor Reynosa, yo sí quiero que me permitan a mí en un día o 2 o 3 hacer una charla sobre mitos y verdades. Eso es un mito y se lo voy a echar abajo. Vamos a echarle abajo el mito. Se come un caramelo y enseguida como... Vamos a echarle abajo ese mito, científicamente. Claro. Yo nunca hablo que no sea con conocimiento científico. Primero, cuando las personas están con un no sé qué, no es verdad, hasta no demostrar lo contrario, se les baja la presión, porque no la han tomado, o me equivoco. Usted ve que a esas personas que están supuestamente con la presión baja, ¿le tomaron la presión con el aparatito y le dijeron están con la presión baja? No. Se cree que es eso cuando hay una sensación de desmayo, que es lo que tiene. Se pone pálido, ¿no es cierto? Y entonces supuestamente la bendición es el caramelito. Mi querida señora, para que ese caramelito se absorba se necesitan tantos minutos y es tan poquito como usted quería apagar un incendio con salida. Es decir, es un mito. Eso solo funciona aquí. No tiene ninguna implicación científica de nada. Es más, si es que es verdad que a la persona se le bajó la presión, por Dios, denle un vaso con agua, porque la presión aumentará cuando aumenta la cantidad de líquido circulante, y eso es una ley física, no médica. A ver, pero le pregunto, cuando usted está en el jardín, está regando las plantas, y le sale un chorrito, si aumenta la cantidad de agua, ¿cuánto aumenta la presión? ¿Sí o no aumenta? Es una condición física, no médica. Si usted le aumenta el líquido que contiene esa persona, le sube la presión, obviamente. Si está suponiendo que esté con la presión baja, dele agua. Al darle agua se le arregla todo. No comete el error de dar un caramelito. Eso es cuento, mito. En su momento hablaremos de eso en una charla específica para tantos mitos y verdades que, por supuesto, todas han hecho daño a la ecuatoriana durante los últimos 50 años, ¿no? Quiero que me hagan alguna pregunta al respecto de esto. Porque si hoy, así sea con 5 o 6, esto ha quedado claro, yo sé que en unos 6 meses está multiplicado adecuadamente. Esto es lo que quería que ustedes hoy conozcan y aprendan. Esto. Una cosa importante, para que la alimentación de un ser humano sea adecuada, lo correcto es que la persona que va a estar más o menos 18 horas despierta, partiendo del punto en que se duermen 6, más o menos, eso es variable, pero más o menos, debe una persona comer máximo cada 4 horas. Por favor, tengan esto presente. Al decir que una persona debe comer máximo cada 4 horas, no digo que debe comer como si fuera la última comida de su vida cada 4 horas, sino que no debe pasar más de 4 horas sin alimentación circulando por su cuerpo. Por lo tanto, un ejemplo clásico, claro y común. Me levanto y 7 de la mañana desayuno. Entre 10 y media y 11 debo comer algo, que puede ser una manzana, una fruta, un yogur sin calorías. A las 13 horas máximo o 14 debería almorzar. Entre 5 y 6 de la tarde volver a consumir algo y después en la noche. O sea, una persona verdaderamente nutrido en base a esto y a esto debe hacerlo dividiendo sus calorías en 5 veces en el día. Pero por supuesto, en cada una de ellas consumiendo lo que debe. Un buen desayuno, por ejemplo, un huevo duro, una porción de frutas. Ya me escucharon.